Muy buenos días a todos. Yo creo que ahora sí que podemos ir empezando. Bienvenidos a todos, que la verdad es que en el chat estáis muchos ya por aquí activos. Nada, para empezar, vamos a comentar un poquito cómo vamos a realizar el webinar, y es que mi compañera Yanira del Departamento de Formación y Biología va a ser hoy quien va a estar compartiendo un poquito algunos casos prácticos de algunos de los centros con los que trabajamos y que nos habéis ido compartiendo. Entonces, a la hora de poder debatir, de poder intercambiar las ideas y demás, vais a tener el chat, ¿vale? Para poder dar las opiniones y comentar un poco cómo vosotros lo habréis hecho o alguna duda que os surja de por qué hemos elegido esta opción y no otra, que sería un poquito la que a lo mejor vosotros teníais más en mente. Y yo se las iré transmitiendo estas preguntas a ella, ¿vale? Que a la par vamos a ir haciendo la presentación. Ahora cuando comentemos vais a ver que vamos a poner en una diapositiva un código QR desde el principio, ¿vale? Para daros acceso a un quiz, ¿vale? Y a medida que vayamos viendo algunos casos prácticos, para saber un poquito qué opción o qué dilema escogeríais, ¿vale? Pues activaremos esta pregunta, os vais al quiz y lo vais haciendo. Entonces, si estáis desde el ordenador, pues con el móvil le escaneáis el código QR, y si estáis desde el móvil, lo que haré será facilitar por el chat un enlace, ¿vale? Para que podáis acceder. En el momento del quiz os pasáis al quiz, hacéis la pregunta y ya luego volvéis al webinar para ver un poquito, pues eso, las diferentes opciones y participar en ellas. Más allá de eso, se me ha olvidado preguntar, ¿se me escucha? Si me podéis confirmar, después de haber dicho todo lo que he dicho, si me podéis confirmar por el chat que se me escuche y que... Vale, perfecto. Vale, pues sin más, yo creo que podemos empezar ya con el webinar, así que Yanira, puedes encender cámara y podemos empezar a ver todo lo que hemos preparado. Y aquí la tenemos. Hola chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de casos prácticos. Para quien no me conoce, yo soy Yanira, estoy al mando del Departamento de Formación y Audiología. Entonces, bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Ya os ha comentado mi compañera Lucía que el webinar de hoy son casos prácticos de centros con los que trabajamos, que nos han facilitado para poner en común entre nosotros, tener diferentes opiniones. Aquí en audiología ya sabemos todos que no hay una teoría válida para un caso, hay muchas opiniones y no es verídica solo una, sino varias, y se pueden hacer mucho tipo de adaptaciones y bien hechas. O sea que el caso de que en un caso en concreto esté una adaptación puesta porque eso de protesista ha decidido que sea esa, no implica que la opinión de otra persona vaya a ser que no, que es errónea, ni mucho menos. Para eso además está el chat, porque me gustaría que fuera un webinar participativo, que todos diéramos nuestra opinión, que compartiéramos nuestras experiencias, nuestros datos, etcétera, etcétera, y así fuera más ameno y todos pudiéramos participar. Entonces, bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Vale, ¿se ve? Sí, la pantalla, sí. Venga. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer? Lo dicho, son diferentes casos reales de gabinetes que trabajan con nosotros, a los cuales les suministramos audífonos de nuestras diferentes marcas. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 4 casos que tenemos es, uno, presentar la persona, una anamnesis de lo que tenemos delante, que es súper importante, ya lo sabemos todos siempre, hacer una buena anamnesis para que la adaptación sea factible, sea exitosa, que es lo que buscamos todos. Unas buenas pruebas audiológicas, que os insisto siempre muchísimo en las pruebas cuando me llamáis al departamento, de que sean unas pruebas completas, porque siempre, siempre, siempre os digo que cuanta más información le demos al software, mucho más fino va a ir la adaptación y mucho más exitosa va a ser. Y luego tendremos una tercera diapositiva, que es la adaptación, bueno, recomendada y por qué, que lo que insisto no es que sea la más recomendada, sino hay varias opciones y se pueden
y se pueden valorar todas, pero bueno, la que ha decidido su audioprotesista ponerle a esa persona, ¿vale? Una vez analicemos también la adaptación, también analizaremos el porqué de esa tecnología, el porqué de esos audífonos y qué recomendaciones le podemos dar a esa persona para que esa adaptación salga adelante. Vale, este es el enlace del quiz, ¿vale, chicos? Mi compañera lo va a pasar también por el chat. Os lo dejo aquí un poquito para que lo escaneéis con vuestro móvil o para que accedáis al enlace a través del chat. En cada caso va a haber una pregunta. Insisto, no hay una buena, es para saber qué es lo que adaptaríamos la mayoría y valorar diferentes opciones, ¿vale? Pues esperamos un poquito para que lo escaneéis. Vale, ya vamos viendo que os vais uniendo. Esperamos un poquito para que os unáis lo máximo posibles. Vale, una vez que contestéis la pregunta, no salgáis, ¿vale, chicos? Porque si no, luego ya no podemos volver a entrar. Entonces, contestar la pregunta y esperéis a que lancemos la siguiente, ¿vale? Vamos un poquito. ¿Puedes volver a poner el QR? Sí. Hombre, ¿cuántas horas tendré? ¿El qué? Para la internet. Internet. Ah. Y pon. ¿Sí? Venga, pues yo creo que ya nos ha dado tiempo a coger el QR, entonces empezamos con los casos prácticos. Bueno, nuestro primer caso práctico. Aquí tenemos a Lucía, una señora que tiene 81 años, típica señora con una vida social muy activa, sale mucho, frecuenta lugares de ocio, pues como pueda ser, nos comentaba que visitaba el Centro del Mayor con sus amigas, que iba a teatros, iba a musicales, le gustaba ir a los viajes del inserso. Es una señora muy dinámica, el perfil de señora que no llega al gabinete, que es una señora muy dinámica, pero ya hace años que va notando que ya no escucha del todo bien. Sobre todo lo que nos dice es que cuando queda con sus amigas le dicen que no oye bien, Lucía, que no se entiende lo que dice. Entonces, bueno, ya había decidido acudir al gabinete, sobre todo insistido mucho por la parte social de su vida, más que familiar, sino sobre todo sus amigas, ¿vale? También nos comenta mucho que le molestan los ruidos. Todo esto detonó porque también le empezaron a picar mucho los oídos, fue al otorrino, le detectó hongos, ya le comentó el tema de que no escuchaba muy bien, le hicieron todas las pruebas y le dijo que lo más aconsejable es que se pusiera audífonos. Bien, entonces, esta es Lucía, estas fueron las pruebas que le realizaron. Entonces, bueno, aquí que podemos ver. El tipo de pérdida que tiene, a mí lo que más me llama la atención es el UCL que tiene un rango dinámico súper estrecho, de ahí que ella no oiga, pero que, claro, le diga que le molesta todo, porque realmente el UCL que tiene es un UCL con un rango dinámico muy estrecho. Y luego si nos vamos a la logo, a mí me llama mucho la atención ese reclutamiento tan marcado que tiene, ese poco entendimiento, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las pruebas que tenemos. Que más destaquemos es el UCL, el reclutamiento, y esta es la propuesta que ahora vamos a continuar. Nos vamos al quiz. Entonces, respecto a esta pérdida, ¿cuál es el formato más adecuado que le podríamos proponer bajo vuestra percepción, que le podríamos ofrecer a Lucía? ¿Vale? Venga, esperamos un poquito que contestemos. Tienes una respuesta, tío. ¿Ya? Vale. Vale,
Un 68% hemos dicho que un RIC y un 32% que le pondríamos un BT. Venga, vamos a ver qué opción es la que ha elegido nuestro audioprotesista. Pues efectivamente ha elegido un formato RIC. ¿Y por qué ha seleccionado este formato? Lo primero que se basaba esta persona era que fuera un formato discreto, que pasara desapercibido, dado que nuestra señora Lucía es súper coqueta. Entonces busco un formato discreto a la par que fuera tecnológico, ¿no? Porque siendo una persona que se mueve en tantos ambientes, que tiene tanta vida social, buscaba un formato que fuera discreto, que tuviera una batería. Sí, paramos un minuto. ¿Se me ha dejado de compartir la pantalla? Ven a dejar de compartir y darle otra vez. A la pantalla, ¿no? ¿Ahora? Creo que sí. Vale, chicos, ¿me veis la pantalla que estoy compartiendo? Sí, vale, muchas gracias. Entonces, lo dicho, más cosas que buscaba el audioprotesista. La batería, que fuera duradera. Ya sabemos que el modelo Intrigue de Audibel tiene una duración de 51 horas en formato RIC, 49 horas en formato mini RIC, ¿vale? Entonces buscamos que tuviera también buena durabilidad. Muy importante el modo Edge Plus para esas situaciones complicadas en las que podía estar, situaciones de ruido con muchas personas, de dificultad de entendimiento por la logoaudiometría que tenemos. El modo Edge probablemente la solucione muchas de las situaciones en las que ya se encuentra un poco, por decirlo, aislada. Y luego, muy importante, al tener un rango dinámico tan estrecho, la tecnología que tiene el Intrigue de neurosonido, los sonidos los va a procesar mucho más rápido, más precisos, y eso le va a ayudar a que pueda entender un poquito más, ¿vale? He visto también en el quiz que hemos puesto un formato BTE, también es válido, o sea, es lo que os digo, un formato BTE también es válido. Quizá nos hemos declinado más por un formato RIC por el tema estético, por el tema tecnológico, porque sí que es verdad que en Intrigue no existe el formato BTE y lo que buscábamos era tecnología y discreción, ¿no? Y algunas prestaciones que tiene en este caso Intrigue, pero si quisiéramos adaptarle un formato BTE, se podría perfectamente, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta de este caso, alguna cosa, no? Vale. Chicos, de verdad, si queréis compartir algo con nosotros, si queréis decirnos que alguna proposición que habríais hecho diferente, comentarla en el chat y podemos debatirla entre todos, ¿vale? Venga, vámonos al segundo caso práctico. El señor Miguel, 89 años. Este caso está muy chulo. A ver qué opináis aquí en este. El señor Miguel tiene 89 años. Básicamente ha usado audífonos BT desde hace más de 15 años, o sea, es usuario que ya ha renovado en varias ocasiones sus audífonos. Lo que pasa que la última adaptación que le hicieron hace 6 años dejó de ponerse el oído izquierdo porque no lo aguantaba, entonces decidió dejar de ponerlo. A ver, paremos un poquito. ¿Qué pronóstico le auguras en el caso 1? Vale, muy importante las expectativas. Volvemos para atrás. Vale. Genial esta pregunta, muchas gracias, porque muchas veces ponemos una adaptación y no le creamos una expectativa real que pueda tener la persona. Está súper bien, todas las prestaciones que puede tener el audífono son súper interesantes y le van a mejorar esa calidad de vida, pero obviamente las expectativas que le tenemos que crear es una realidad de que no va a entender el 100% de la información que le llega a esta persona. Hay que explicarle muy bien el caso que ella tiene, que tiene un reclutamiento, qué es ese reclutamiento, que significa que ella va a escuchar, pero que no va a entender más del X% que hemos conseguido en su logoaudiometría. Entonces, muy importante, chicos, que con este tipo de pérdidas expliquemos muy bien a la persona las expectativas que va a obtener una vez que se le adapte el audífono. Sí. ¿Interesaría micromolde? Bueno, yo micromolde le pondría simplemente dependiendo de cómo se maneje ella con las manos. Si tiene una buena movilidad y una buena destreza a la hora de adaptarse al audífono, yo siempre pienso que va a ir mucho más natural y mucho más cómoda con un adaptador que con un molde. ¿Cuándo yo tiro de moldes? Cuando hay un conducto difícil, cuando es un conducto muy estrecho, con mucha curvatura, que escupe los adaptadores, que no se adapta bien. O también os digo muchas veces, pues, cuando hay un exceso de cera, ¿vale? Pongamos un micromolde para que haya dos filtros y no se le quemen tan habitualmente los auriculares.
Depende de la manipulación, claro, depende de la manipulación que tenga la persona, obviamente. Yo siempre me baso en eso. Yo creo que si es una primera adaptación, siempre va a ir mucho más natural y mucho más cómodo con una tulipa, un adaptador, pero además viene de tener hongos, exactamente, exactamente. Va a ser mucho más higiénico el ir cambiándole los adaptadores. Bueno, aunque con el mundo se lo desinfecta con producto, con hidroalcohólico, también puede no tener problema, ¿no? Pero creo que es más un tema de manipulación. Con esos graves, con esos graves los micromolar. Sí, pero con con todos los tipos de adaptadores que tenemos, también le garantizamos que vaya a haber una buena amplificación de los graves. O sea que una tulipa Power de 2 capuchones también le puede asegurar que ya vaya a escuchar los graves sin ningún problema. Sí. ¿Por qué no Tulipas intracanal? cerradas. ¿Por qué no intracanal? También podría valorarse un intracanal sin ningún tipo de problema. O sea, por eso os digo que todas las respuestas pueden ser válidas. Lo que pasa que el intracanal sí que es verdad que con tema de hongos, a lo mejor puede que al no respirar tanto el oído le vuelva a recrear una nueva infección de hongos, porque ya sabéis que el hongo prolifera con la humedad. Entonces, sí, por los hongos, pero vamos, ya te digo que si se quisiera un intracanal no habría ningún problema porque le cubre. O sea, actualmente los intracanales tienen un rango de adaptación muchísimo más grande que teníamos antiguamente. O sea, que eso no hay problema. Vale, seguimos, chicos. Volvemos a Miguel. Y la adaptación vete con tubos cordas para que no se abrir los auriculares con los hongos. Sí puedes poner un tubo corda, lo que pasa que yo los tubos cordas, aparte de que ya apenas se fabrican, ya apenas se ofrecen, porque el corda sí que es verdad que a nada que se doble un poquito ese tubo suele dar problemas y se suele recomendar adaptaciones que eran muy, muy, muy en abierto, ¿no? Yo creo que iría mejor con un RIC. Vale, Miguel, 89 años. El audífono BTE de hace 15 años, ya os he comentado antes que hace 6 años dejó de ponerse el audífono izquierdo, no lo soportaba, ¿vale? Entonces, bueno, lo trae su hijo porque cada vez se integra menos, cada vez escucha menos, se niega a ponerse el audífono izquierdo porque dice que no lo soporta. Entonces, ahora veréis la audiometría que tiene, aquí la tenéis. Entonces, claro, imaginaros con esta pérdida y poniendo solo un oído, pues el hombre cada vez se está integrando menos, ¿vale? Entonces tenemos una pérdida muy grande en oído derecho e izquierdo. Para la pérdida tan grande que tiene, no tiene un mal entendimiento, pero si a mí hay algo que me llama la atención aquí es el entendimiento del oído izquierdo. O sea, siempre le digo a la gente que la falta de estímulo en un oído que tiene pérdida auditiva se va a traducir en, en un deterioro del nervio auditivo, por lo tanto va a haber una falta de entendimiento. Entonces ahí podemos ver que ese oído no ha estado estimulado, por lo tanto ese entendimiento ha ido bajando, a diferencia del derecho que ha estado estimulado. Además se adaptó ya hace 15 años y lo ha estado poniendo diariamente, ¿vale? Venga, nos vamos al quiz, chicos. Quiz. No hay tiempo. ¿Eh? Claro, date el quiz, pero espérate. Sí, sí, claro. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos en el quiz, ¿no? Espérate, que confirmen que están todos en el quiz. Vale, ¿estamos todos en el quiz? Dale. O sea, unos segunditos y ahora le damos. Dale. Siguiente pregunta. Venga. Vale. ¿Volveréis a readaptar ese oído izquierdo? No porque dudáis que se lo vaya a poner, o sí, porque es importante que estimulemos lo máximo posible. ¿Bien? Sí, dale a revelar respuesta. Vale. La siguiente. Vale. Bueno, bajo mi percepción y creo que la de la mayoría, sí es muy importante estimular todo lo posible y más con esa pérdida tan grande que tiene, porque vuelvo al... lo dicho, sí es muy importante, porque imaginaros la pérdida tan grande que tiene en el oído derecho, imaginaros si dejamos perder el oído izquierdo y el oído derecho pierde un poco más, esta persona se va a quedar sin escuchar, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros estamos cambiando de ordenador, ¿vale? No pasa nada. Me falta info. ¿Qué información te faltaría, Luis? Cuéntame.
pasamos, ves contándome, a ver, yo le adaptaría una Vina, pero es importante saber qué le pasaba en el oído izquierdo. No lo soportaba porque básicamente los audífonos que le habían puesto anteriormente también venía de unos BTE, ¿vale? Pero tenían mucha potencia y lo escuchaba muy estridente, ese sonido en ese oído izquierdo. Entonces le propusieron esta opción. Le propusieron dos audífonos ARC Power Plus BTE, pila 13, ¿vale? ¿Y por qué decidieron mantener este formato? Uno, formato BTE por la potencia, porque ya era usuario de BTE. Necesitamos poner un molde cerrado para potenciar lo máximo posible y que no se le escape nada. Le puso que tuviera control manual también para que él pudiera subir o bajar, solo dado que nada de aplicaciones, nada de tecnología, no tenía ni siquiera móvil, el señor es de estos de concha. Le puso una conectividad a la televisión también para que la escuchara clara y nítida, porque era un hombre que no tenía. Era un hombre, pues el típico señor de 89 años que sale a comprar el pan, está en casa, ve la tele, entonces eso le daba mucha vida. Y que tuvieran buena tecnología, ¿vale? A ver, destreza manual, adaptación anterior. O sea, que una de las razones era por lo de la destreza manual. No, llevaba 15 años usando audífonos, no tenía problemas de destreza, era un tema más sonoro, que no soportaba el sonido en ese oído, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que me pasaron el caso, sí que es verdad que os voy a contar que yo le llamé, le pregunté y le dije, finalmente se puso los dos audífonos y me dijo que sí. Estaba integrada a los dos audífonos, llevaba sus dos audífonos y no se quitaba el oído izquierdo. Yo creo que era un tema de una mala programación en el oído izquierdo o que no se había seleccionado bien el audífono o lo que fuera, pero este señor iba con sus dos audífonos, se le había puesto la conectividad y el control de volumen para que estuviera más integrado y salió adelante la adaptación con los dos audífonos, que yo creo que es lo que mejor se podría hacer, porque no podemos dejar perder la audición a esta persona. Bien, venga, pasamos al siguiente caso. Gerard. Nuestro señor Gerard tiene 76 años, perdió el oído hace 30 años debido a un colesteatoma. Fue un colesteatoma fuerte, fuerte porque tenemos dos tipos de colesteatoma, uno que es poco invasor, entonces solo afecta a oído medio, pero cuando el colesteatoma es muy grande se lleva todo el oído por delante. Entonces fue un colesteatoma fuerte porque se lo detectaron muy tarde. Entonces perdió el oído. Entonces lleva desde el 2013 un audífono en el oído, en el oído izquierdo. Se le propone, siempre ha llevado audífono, ¿vale? Pero la última vez que ha ido al centro auditivo se le ha propuesto una adaptación Bicross, dado que siempre se queja de que, claro, como estoy lo tengo perdido, toda la gente que me habla desde aquí no lo escucho, entonces él se queja sobre todo eso, es que estoy con mi familia, si mi señora se pone aquí la escucho, pero si tengo a los familiares aquí no las entiendo bien, entonces se quejaba básicamente de eso. Os pongo las pruebas. Oído derecho perdido, totalmente. Ausencia de respuesta, tanto en aérea como en ósea, nada. Y en el oído izquierdo tenemos esa pérdida auditiva. Nada de entendimiento en oído derecho y en el oído izquierdo máximo entendimiento de un 70%, ¿vale? Esto también suele pasar cuando tenemos ausencia de un oído y llevamos tantos años trabajando solo y forzando un oído, también el entendimiento se suele ver afectado, ¿vale? En este caso máximo 70%, ¿vale? Quiz, chicos, nos vamos al quiz. Antes. Vale, os lanzo la pregunta para que la puedan ver. ¿Intentaréis adaptar un formato Bicross? ¿Sí? No, le probaría un formato BTE en ese oído que está perdido, a ver si consigo darle algo de audición. No, solo le adaptaría un audífono. Vale, vale, pues genial. Vamos a ponerle un Bicross para darle esta direccionalidad. Vale, pues ¿qué hicimos? Efectivamente, le ofrecieron poner un Belson, un formato A1 100 con un Bicross para ofrecerle esa direccionalidad
ofrecerle también con esta tecnología del Version 1 el Motion Sensor, que como ya sabéis, el Motion Sensor es la última tecnología que han integrado, que son placas que van integradas dentro del audífono y con el choque van van recreando los movimientos de la cabeza y van creando los patrones de direccionalidad. Que tuviera carga rápida, que pudiera hacer un control remoto desde la aplicación, por si necesitaba ajustar cualquier cosa de los audífonos, porque tenía mucha edad, pero tenía móvil, tenía smartphone, ¿vale? Y luego tenía el Speed Processing Audio, que es el procesador nuevo que ha integrado Belson, que mejora la amplificación del habla. Pero, como os digo siempre, siempre y cuando creándole las expectativas de este señor de que el máximo entendimiento que va a tener es un 70%, ¿vale? En algunos casos nos aporta la información cruzada y no sería posible el cross. Hay personas que le pasa eso, hay personas que no son capaces de adaptarse al cross porque el que le entre dos señales sonoras por el mismo audífono, como dice Arthur, esa información cruzada, no son capaces de procesarlas. Hay gente que le pasa y por eso no se adapta al cross, no es porque el cross no sea un buen sistema, sino que hay gente que no es capaz de discernir la información de dos fuentes sonoras, se le mezcla todo y mucho es peor el remedio que la solución. ¿Vale? Sí, porque más sentirme no es muy bueno, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso sí que es verdad que el paciente aceptó muy bien el cross, mejoró la direccionalidad dentro de sus expectativas y se adaptó bien, o sea, siguió adelante la adaptación. Pero sí que es verdad que yo me he topado con muchos casos que hemos intentado la adaptación de un cross o un bicross, porque el bicross al tener pérdida auditiva en el oído es como más fácil, pero cuando es el cross, que es un oído sano frente a un oído perdido, esas sí que son también un poco más complicadas. ¿Vale? Venga, vámonos con el siguiente caso. A ver, hay que intentarlo. Claro, es que todo lo que sea mejorar la calidad de vida de una persona, hay que intentarlo. El no ya lo llevamos por delante, que luego sale para adelante y es viable, genial. Es esa mejora que le vamos a dar a la persona, sin duda. Vale, hasta aquí alguna cosita más que queráis comentar del caso de los cross, porque el cross normalmente suele tener bastantes opiniones. Eh, pero bueno, veo que no. Seguimos. No te digo. Sí. Vale, pues último caso. Tenemos a Ana, 55 años. No sé si os habéis encontrado con este tipo de perfil en vuestros gabinetes, pero es un perfil complicado. ¿Por qué? Ana es una persona joven, una persona dinámica, que tiene pérdida hace muchos años. O sea, esta chica empezó con pérdida hace muchos años, a lo mejor desde los 25 ya tenía pérdida auditiva. Pero por vergüenza nunca se atrevió a adaptarse los audífonos. Y yo creo que tratar el tema de la vergüenza, el complejo en una persona es complicado, porque ya es un tema complicado de tratar, porque podemos tratar objeciones muchas veces de programación, de varias cosas que nos suelen surgir, pero el tema de la vergüenza cuesta mucho. Yo he tenido casos de estos en el gabinete y es ir concienciándolas todos los años de que poco a poco, bueno, que lo prueben, que, en fin. Entonces, trabaja en la administración pública, trabaja en la seguridad social, ¿vale? Y tiene problemas para comunicarse con los compañeros. Básicamente, dice que cuando la hablan no se entera y ella ya ha creado como sus técnicas, ¿no? Ay, perdona que está distraída, o ay, dime que estaba al ordenador, ¿no? Pero es que no les escucha, ¿vale? Entonces, le está costando mucho dar este paso. Le ha costado muchísimo. Entonces, bueno, fue al gabinete, le hicimos estas pruebas, tiene esta pérdida auditiva, con un buen entendimiento, tiene un 90% de entendimiento, bien, una audiometría normal, un UCL razonable, o sea, es una audiometría buena para adaptar. Bien, nos vamos al quiz. Sí, pero espera, no le des. No, Dale unos segunditos. doy unos segundos, ¿vale? Para que vayáis al quiz. Y venga, vamos allá. ¿Qué formato, sabiendo la anamnesis de esta persona, qué formato le recomendarías a este usuario? ¿Un RIC? ¿Un CIC? Ahí viene la duda. RIC CIC, RIC CIC. Vale, yo creo que ya se ha parado, ¿no? Vale, un formato CIC. Vamos a ver.
pues le ofrecieron un formato RIC. No es que sea la válida esta, porque yo también comparto que pueda ser un CIC, pero le adaptaron un RIC. Os cuento, vamos allá. Le adaptaron un RIC. ¿Por qué? Al tener pelo le pasaba más desapercibido y es que os cuento qué pasó con el CIC, ¿vale? Se le propuso un CIC en un primer momento a esta usuaria, pero ¿qué pasó? Que tenía un conducto muy estrecho, muy estrecho. Entonces el CIC no quedó tan estético como cuando se tiene un conducto más grande. Entonces se le veía mucho la pletina a pesar de que fuera un CIC, ¿vale? Entonces valoraron poner un formato mini rig que al tener pelo, a tener el cablecito, se le veía muchísimo menos y también uno de los alicientes que nos permitió seguir también adelante con la adaptación fue ofrecerle esa tecnología que tiene Intric a la hora de la transmisión de audio. Ella podía escuchar música a través del audífono. Diría un iPhone. Podía escuchar música a través del audífono, podía hablar a través del audífono, podía tener la aplicación para manejarlo si en alguna situación que le pudiera sugerir compleja no entendía bien, sin necesidad de andar tocándoselo para que nadie percibiera que tenía el audífono. Entonces salió adelante el formato RIC. La mejor opción, un INICE. Un IIC, sí puede ser un IIC, pero es que no quedaba estético por el conducto, porque aunque sea un IIC, tú ten en cuenta que el auricular más alto del IIC, creo, si no mal recuerdo, es un 55, lo más alto que puede tener un CIC entre 45 y 55. Entonces, si nos vamos para atrás, iría muy justa en el oído derecho, ¿vale? Entonces, Una persona con edad laboral necesita conocer. claro, es que una persona más que en edad laboral, yo creo que una persona que tenga un perfil tecnológico aprovechable debería ofrecérsele, porque vende muchísimo. Ya no solo vende el tema auditivo, pero el tema de conectividad puede ser vital para muchísimos perfiles de personas. Entonces, en este caso, el que ella pueda manipularse el audífono sin necesidad de que nadie le vea que se lo está tocando y no sepan, porque puede estar hablando por WhatsApp, puede estar mirando una red social o lo que sea, pero ella realmente se está programando sus audífonos en esa situación. Entonces, eso es importante. Cuando hace la pregunta, falta Cuando tú información. haces la pregunta ¿De lo de él? del voto, de la aplicación, que les hubiese gustado tener más. Más información, sí, es que a lo mejor la pregunta os la podría haber puesto después del caso, pero bueno, era para ver qué opinabais un poquito, ¿vale? En estos casos suele ir a Rick. Sí, claro, es que muchas veces el hecho de que lo vean visualmente, vean un Rick y vean un CIC, ¿vale? Llama mucho la atención de que ven un RIC que es muy grande, pero puesto en la oreja la percepción cambia totalmente. Y si ya más encima ha probado un CIC, primera usuaria, CIC, que ha quedado muy ajustado y no muy estético por el tipo de conducto que tiene. Luego el cambio a RIC lo agradecen, porque es más natural el sonido, más cómodo y más encima le estoy dando muchísimas más prestaciones. ¿Que a un CIC se le podría meter conectividad? Sí, pero en el momento que le pones conectividad todavía es más grande, entonces no era viable si buscamos algo discreto y algo estético, ¿vale? Si llega a decir que el K es estrecho, a ver, si se llega a decir que el K es estrecho, claramente la adaptación es RIC. Exactamente. Si se llega a decir que es un K estrecho, o lo debería haber dicho, la adaptación hubiera sido un RIC. Sí, porque con un K estrecho ya sabemos que no va a proliferar. Normalmente las mujeres tenemos un K bastante estrechito. Entonces ya solemos ver venir por dónde va a ir el tipo de adaptación. El espejo suele convencer totalmente. Si es que en el momento que se lo vean puesto, vean la adaptación, vea cómo le queda estéticamente, cambia. Y ya no solo el espejo, sino el confort de llevar una tulipa a llevar un CIC en una primera adaptación, porque cuando ya son usuarios es diferente, pero en una primera adaptación, más encima una persona que no quiere llevar audífonos, que cualquier pega le va a venir bien de, uy, madre mía, esto lo tengo que llevar todo el día, yo no voy a aguantar esto. Entonces, eh, también el tema de ponérselo y ver la sensación de llevarlo puesto ayuda muchísimo. Sí. Vale, a ver, un Rick del mismo color del pelo es mucho más estético. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Si es que muchas veces nos confunde mucho más lo visual que el probarlo en la persona y verlo puesto como le queda. Totalmente de acuerdo. Yo siempre los probaba, siempre los ponía, que viera la sensación de entre llevar un CIC y llevar un Rick, que se vieran en el espejo, tanto visual como en sensación. Y al fin y al cabo, para una persona tan joven, con un perfil tan tecnológico,
el 50% yo creo que más que auditivo también le va a convencer la parte tecnológica. Vale, pues ¿alguna cosita más que queráis comentar? ¿Hasta aquí nada? Vale, pues vamos, estos son los 4 casos que hemos visto, entonces simplemente por hacer un rememorando de todo lo que hemos hablado, unas conclusiones, ¿vale? ¿Qué es vital para que haya una buena adaptación? Obviamente, muy importante, unas pruebas de calidad, que haya muy buenas pruebas, que haya una área completa, que haya una ósea, que haya un UCL, que haya una logodiometría para luego darle las expectativas a la persona, crear las expectativas que va a tener con la adaptación. Creo que eso es muy importante porque si no le creamos unas expectativas claras, esa adaptación se puede ir para abajo. La anamnesis, vital, sacarle toda la información posible para poder solventar todas las cosas o las objeciones que nos pueda poner al final de esa prueba, de esa venta, poder rebatírselas con una buena análisis y con una buena información que le hayamos podido sacar. También valorar el tipo de vida para determinar cuál es la mejor gama, cuál es el mejor formato y si necesita lo que hablamos, si es mejor conectividad, no es mejor conectividad. Es vital también porque, insisto, muchas veces ya no vende solo el tema auditivo, sino el tema tecnológico también vende muchísimo. Y luego, obviamente, que ya como buenos audiólogos que somos todos aquí, personalizaremos la experiencia para cada persona, ¿no? Cada persona se determina un modelo, un fabricante, un formato, unos accesorios. Entonces, nosotros personalizaremos esa experiencia para cada persona. Si hacemos esto, las adaptaciones irán perfectas. Dice cualquier duda que te quede aquí del departamento. Claro, de todas formas, si alguna vez a la hora de adaptar, tenéis cualquier duda, no sabéis cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor adaptación, a la hora de elegir un auricular, a la hora de programar, lo que necesitéis, el Departamento de Formación y Audiología está a vuestra disposición siempre. O sea, yo estoy aquí para daros soporte, para ayudaros, o sea, no solo para suministraros, o sea, el soporte está aquí para algo y de verdad usarlo cuando lo necesitéis, ¿vale? Entonces, totalmente. Entonces, bueno, simplemente no sé si queréis comentar alguna cosita más, alguna cosa que queréis que pongamos en común a la hora de adaptar un audífono, algo que soléis hacer normalmente a la hora de adaptar alguna cosita, por comentarla aquí con los demás compañeros, que siempre está bien ponerlo en común con los audioprotesistas. Insisto, el dedicarnos al audioprotesista siempre, como digo yo, no hay una solución única, hay muchas y siempre está genial ponerla en común con los compañeros y ver diferentes opciones. ¿El Edge, el Edge Mod Plus está siempre activado? No. No, 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 no. El Edge Mod Plus es un programa automático al cual tiene que acceder la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que la persona entra a ese modo, ¿vale? Que es como un botón del pánico, le llamo yo. En el momento en que la persona entra a ese modo, se crea un análisis del entorno en el que está y crea una programación exclusiva para ese momento en el que está la persona, la cual no ha sido capaz el audífono de resolver. Entonces tenemos que entrar al modo Edge Plus, ya sea desde el pulsador del audífono porque le hemos asignado esta función o ya sea desde la aplicación móvil. Si accedemos desde la aplicación móvil está muy chulo porque te dice, ¿qué te pasa? Das al modo Edge Plus y te dice, ¿qué te pasa? ¿Que no entiendes el ruido? ¿Que te molesta el ruido? Y hay otra opción, o un ajuste automático, sin que tú le digas. Entonces tú le puedes especificar un poco más, pues mira, estoy en un bar y es que no soporto nada el ruido que hay. Entonces te crea en base a eso un algoritmo, te aplica una direccionalidad, unos parámetros de reductor de ruido y una inteligencia artificial, que es con lo que trabaja el Edmond Plus para adecuar lo máximo posible esa programación a ese entorno. Creo que la grabación sí que la enviaré Sí, en sí, este caso. sí, la grabación la enviamos, sí, la enviaremos, ¿vale? Así que me viene genial este tipo de huelga. Jo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros ya te digo, también os digo una cosa, si encontráis algún webinar que sea interesante para vosotros, que os gustaría recibir, estamos abiertos a escucharos y a crear este tipo de webinar que sea interesante para vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias por conectaros y Departamento de Formación está a vuestra disposición siempre. Que tengáis muy buena semana, muy buen día y nada, estamos aquí para vosotros.